Bienvenidos y bienvenida a este segundo laboratorio online, comunidad de aprendizaje del proyecto de Inclusive Circular Lab. Estamos en la 7ª edición y hoy vamos a realizar este laboratorio online que está centrado, lo hemos llamado Navidad en la compostera para darle un poco de chicha, pero bueno, tiene más que nada que ver con el hecho que ahora los centros educativos cierran por las vacaciones de Navidad. Entonces vais a tener unas semanitas de poco uso y seguimiento de la compostera. Y además, lo que pasa es que las condiciones climáticas del invierno a veces necesitan de un poco más de cuidado con respecto al seguimiento y al mantenimiento de la compostera. Entonces, nos vamos a centrar sobre estas dos condiciones. Luego, evidentemente, como siempre, tenéis una parte final para cualquier tipo de duda, podáis necesitar resolver, que tenga que ver con el webinar o si tiene que ver incluso con las visitas técnicas. Como hemos tenido en los últimos días un poco de problemillas, pues necesitábamos justamente, si se necesita aclarar cosas, pues vamos a hacerlo, ¿vale? Y también nos vamos a comentar sobre un concurso que vais a poder participar dentro del centro educativo y el premio son 1.000 euros. Entonces, la idea es un poco que os contemos cómo funciona para que podáis ir preparándoos. El concurso será en abril, pero claramente os empezamos a explicároslo porque siempre tenéis muchas cosas en los centros y la idea es que podáis ir preparándoos con tiempo para poder participar. Entonces, pues, dicho lo dicho, vamos a empezar. Creo que hay dos personas más que están aquí. Agregamos el escenario, también Ima, muy bien. Y pues nada, vamos a empezar. Ok. Pues nada, como os decía, el tema de hoy es el tema de las condiciones que vais a tener dentro de la compostera. Pero antes de hablar de ellos, vamos a dar vamos a repasar un poco de forma general cuáles son los parámetros que normalmente podemos y tenemos que controlar dentro de la compostera. Entonces, tomando en cuenta que los agentes principales de la descomposición de la materia orgánica en la compostera son microorganismos, entonces principalmente bacterias y hongos, bacterias aeróbicas. Importante dato porque tenemos que darles condiciones adaptadas para que puedan multiplicarse y descomponer los restos correctamente. Entonces, hay 5 parámetros, ¿no?, que son los que vamos a tener que controlar o de alguna manera hacerle un seguimiento para que puedan funcionar de la mejor manera. Entonces, los conocéis ya, pero vamos un poco a repasarlos. Entonces, primero, los primeros dos. La relajación, la relación entre el carbono y el nitrógeno. Exacto. O dicho de otra forma, lo que echamos a la compostera, ¿no? Tenéis que tener presente que tanto el carbono como el nitrógeno son dos macronutrientes súper importantes en el suelo y la temperatura. Las bacterias lo que hacen es justamente descomponer la materia orgánica que echamos para que estos materiales, estos elementos, estén a disposición de las plantas. Entonces, cuanto más ricos de estos elementos es lo que echamos a la compostera, más rico será el compost final. Entonces, estos dos elementos, ¿por qué nos centramos en estos dos? Porque uno ralentiza el proceso y el otro lo aumenta. Pero también, a la vez, que la materia seca, la que tiene mucho carbono, nos asegura que el montón esté oxigenado y el nitrógeno nos asegura que todo se descomponga más rápido, pero al mismo tiempo aporta agua y puede que nos pasemos de agua. Entonces, la relación tiene que ser una relación exacta entre esos dos, o sea, exacta, una relación específica para que esté en equilibrio. Y entonces, ¿cómo nos aseguramos de esto? Aportando 2 partes de verde por una de seco. Exactamente. Ojo, tiene que ser en volumen, ¿vale? No estamos hablando de peso porque evidentemente la materia verde, que son restos de plátanos, restos de fruta, restos de verduras, pozos de café, etcétera, al tener humedad pesan mucho más. Entonces, a paridad de volumen, una bolsa de restos verdes pesará, no sé, 10 kilos y una bolsa de hojas secas del mismo tamaño pesará medio kilo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea?
que utilicemos el volumen como para tener esa proporción. Entonces, 2 partes de verde por 1 de seco, como mucho 1 a 1. O sea que si vemos que hay mucha humedad o necesitamos más oxigenación, podemos llegar a tener una parte de verde por 1 de seco en volumen, pero sí es cierto que si lo hacemos al revés, que en algunos casos puede suceder que sea necesario, vamos a ralentizar mucho el proceso. Entonces tenemos que jugar un poco con estas proporciones, ¿no? Segundo parámetro, Julie. La temperatura. Exacto, la temperatura no la controlamos, digamos así, directamente, pero lo que hacen que la temperatura cambie durante el proceso son justamente las bacterias que se van reproduciendo y su metabolismo hace que la temperatura suba, ¿vale? Ahora lo vamos a ver mejor en la próxima diapositiva, pero es verdad que hay unas fases y hay sobre todo una, que es la fase termofílica, que es la fundamental para que el proceso esté activo y el compost esté higienizado. Y para asegurarnos que llegue a esa temperatura, podemos tener ahí también unos pequeños trucos para que esto suceda, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un gráfico, ¿vale? Con el tiempo, digamos así, y la temperatura en grados. Entonces, la primera fase, que se llama fase inicial o mesofílica, es muy breve y va de la temperatura ambiente a unos 40-45 grados, ¿vale? Incluso ya a 35 grados, pues, o sea, podemos estar entrando en esta fase, pero 40 grados, digamos, es el número exacto. Entonces, la primera fase dura unos 3-4 días, se activan las bacterias y empiezan a descomponer y aumentar la humedad, a subir la temperatura. Entonces, luego entramos en la segunda fase, que es la termofílica, ¿vale? Donde las temperaturas pueden llegar incluso a 70 grados. Entonces, aquí es donde se descomponen los compuestos más complejos. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros logramos mantener esa temperatura por encima de los 55 grados, nuestro compost se higieniza. Entonces, esto es válido sobre todo en compostera donde tenemos restos de carne y de pescado, que no es el caso de los colegios, justamente porque no podemos dar un seguimiento tan continuo como en una compostera, por ejemplo, comunitaria, pero sí es cierto que no tenemos restos que puedan generar problemas de patógeno, etcétera, pero sí es verdad que mantener una alta temperatura hace que el montón baje, se higienice el compost y pasemos a la maduración del compost de manera correcta. Entonces, en los centros educativos los 70 grados son muy raros de llegar porque justamente no tenemos restos como carne y pescado que sí pueden subir mucho la temperatura. Pero es verdad que al mismo tiempo no necesitamos esa higienización tan fuerte como puede ser si usásemos otro tipo de restos. Ahora bien, en un centro educativo han llegado a 62 grados como pico, porque han encontrado un sistema de trocear muy bien los restos. Ahora, vosotros estáis en invierno, probablemente no se está subiendo mucho la temperatura y os preguntáis por qué. ¿Qué pasa? Uno, como estáis arrancando, lo más probable es que no tengáis todavía suficiente volumen de restos verdes para que pueda subir la temperatura. Dos, no tenéis la posibilidad de trocearlo mucho. Cuanto más troceamos, más rápido se hace el proceso. Entonces, ¿qué os aconsejamos? Trocear lo más posible. Si tenéis la posibilidad de poner en un palé los restos de comida y con una pala machacarlo y luego echarlo a la compostera, eso os asegura que la temperatura suba mucho más. Y también si tenéis aportes de poco a poco, lo ideal es reunir los aportes por lo menos una semana entera y echarlos a la vez, porque es mucho más efectivo a la hora de poder arrancar la compostera. Dicho esto, si lográis llegar a 1/3 de la compostera llena entre verde y seco antes de Navidad, esto os asegura la posibilidad de llegar a poder subir la temperatura, ¿vale? Una vez que todas las bacterias han descompuesto la parte más compleja, la temperatura vuelve a bajar y volvemos a la fase de mesófila 2 y luego a la maduración, ¿vale? Que esto ya duran, aquí ya estamos hablando de 3 semanas, un mes, y aquí ya vamos de 1 a 3 meses o 6 incluso. Entonces,
Esto es fundamental, por eso tomamos también la temperatura durante todo el proceso. ¿Qué más parámetros hay? Importantísimos, como os decía al principio, Julie. El oxígeno, la humedad y el pH. Exacto. El oxígeno, hemos dicho que... Para airear la compostera. Para que las bacterias anaeróbicas, las que descomponen sin oxígeno, Para puedan generar malos olores. Entonces, el compost bien hecho y bien oxigenado no genera malos olores. Como mucho un poco de un olor acidillo, si hemos utilizado mucha cebolla, por ejemplo, puede oler un poco más, pero no es un mal olor, no es algo de que nos hace retraer, ¿vale? ¿Cómo nos aseguramos el oxígeno? Con los restos secos. Si es con restos secos, que si podemos trocear, o sea, como si podemos tener restos de poda biotriturada es lo mejor, sino que más. Hojas secas. Hojas secas, cartón, sin tinte y ramitas, ramas. Si tenéis paja, también. Ahora es el momento, entre diciembre y enero, de reunir cuanto más material seco sea posible, porque luego en verano es verdad que ya nos va a hacer falta, ¿vale? ¿Por qué? Porque el material estructurante nos mantiene el montón, evita que se apelmace y la bacteria respire. Luego tenemos la humedad. Fundamental, ¿por qué? Porque si no, no hay microorganismo que viva sin humedad. ¿Cuál es el problema de la humedad? Que si nos pasamos, falta el oxígeno. ¿Vale? Y luego, el pH, que no suele ser un gran problema. Siempre las mediciones nunca hemos tenido problemas de pH en los coles. Pero es verdad que si exageramos con los cítricos, es verdad que ahora, por ejemplo, temporada de mandarinas, porque en los coles casi todos los niños llevan o plátano o mandarinas. Entonces, se pueden echar las mandarinas sin problema, porque las mandarinas tampoco son tan ácidas, ¿vale? El problema ya lo empezamos a tener con limones y sobre todo con cantidades elevadas de estos restos. Si solo echamos restos de mandarinas, entonces podríamos tener algún tipo de problema y en este caso lo podemos compensar con cáscara de huevo triturada. Entonces esto nos permite que el pH no sea un problema, porque las bacterias que nos interesan suelen trabajar en un entorno entre 5,5 y 8 de pH. ¿Vale? Si nos bajamos mucho, si nos subimos mucho, ya trabajan menos. Entonces, si trabajan menos, descomponen más lentamente y así sucesivamente. Entonces, estos son un poco los 5 parámetros con los cuales vamos a jugar para saber que nuestro compost se esté haciendo de la manera correcta. Hasta aquí todo bien. ¿Tenéis alguna pregunta? Si queréis activar los micrófonos o si no podéis escribir en el chat y os vamos leyendo, ¿vale? Entonces, seguimos. Nieves, ¿tienes una pregunta? No, vale, ok. Perfecto. Ahora, como hemos visto, todos esos parámetros están relacionados entre sí. Si me desbalanceo en uno, el otro se afecta y así sucesivamente. Entonces, ¿de qué dependen estos desequilibrios? De lo que estamos aportando. Como decíamos, si echamos solo cítricos, puede afectar el pH. Si echamos solo restos verdes, puede haber demasiada agua y vende poco oxígeno. Si le echamos mucho seco, se puede ralentizar. Y también las condiciones climáticas influyen. De hecho, en el formulario, además de la temperatura interna de la compostera, ¿qué más temperatura pedimos que se apunte, Julie? El de dentro de la compostera. Sí, ¿y qué más? Tanto en los 4 lados como en el centro. ¿Y qué temperatura más ponemos en el formulario? La del entorno, ¿no? La temperatura. La de fuera, sí. Porque no es lo mismo, evidentemente, que la temperatura esté a 40 grados cuando fuera hay 5, 10 grados, o que esté a 40 grados cuando fuera hay 38 grados, como puede ser en verano. Ahí, evidentemente, hay que ver si está trabajando o si está simplemente muy caliente porque el entorno está caliente. Entonces, en invierno, ¿cuáles son las situaciones climáticas que pueden afectar a la compostera? Exceso de humedad, malos olores. Que genera malos olores. ¿Y qué más? Y las bajas temperaturas, que ralentiza el proceso de compostaje. Claro, evidentemente, si el entorno es muy, muy, muy frío,
le costará más a las bacterias hacer que la temperatura suba. No es imposible, pero claramente le cuesta un poco más. Y si llueve demasiado, podemos llegar a tener un exceso de agua, lo que conlleva falta de oxígeno y así malos olores. Entonces, esos son principalmente los dos problemas que vais a tener en otoño e invierno, ¿vale? Y son los dos en los cuales nos tenemos que centrar. Así que, ¿cómo lo resolvemos? Si tenemos mucha humedad, ¿qué hay que hacer? Asegurar la cantidad adecuada de el estructurante. O sea que tenemos que tener bastante materia seca, ¿vale? Para poder garantizar que la humedad sea un poco absorbida por esa materia seca. Luego también aireamos por lo menos una vez a la semana. Si no pasa nada que haya un exceso de humedad, siempre y cuando yo pueda airearlo mucho, porque si yo aireo cada 3 semanas, hoy fuimos a airear la compostera que tenemos aquí y efectivamente la temperatura era alta, pero había una humedad excesiva. Entonces, ¿qué hicimos? Aireamos muchísimo y añadimos un poco de seco para balancear un poco la situación. Y por último está el volteo, que ya lo veremos. Es un caso, una solución en el compostaje escolar bastante extrema porque es un trabajo largo y muchas veces normalmente no suele ser indispensable en la compostera escolar si estamos aireando de la manera correcta, ¿vale? Ahora, antes Julia hablaba del cartón, ¿vale? Entonces, ¿cómo resolvemos esos problemas? Además de todo lo que hemos dicho, si no tenemos suficiente estructurante como para balancear la cantidad de humedad, de manera, digamos así, muy puntual, podemos utilizar cartón sin tinte, porque los tintes pueden tener metales pesados y pueden contaminar, ¿vale? Lo troceamos bien, lo echamos, cuanto más pequeño se trocea, evidentemente mejor, y nos sustituye un poco lo que pueden ser una rama seca, una poda triturada. Pero claro, no es lo ideal, ¿por qué? Porque el cartón lo solemos ya reciclar de otra forma y eso porque puede tener algún tinte que pueda ser un problema. Pero en sí se puede utilizar, en casos extremos también lo hemos hecho en nuestra compostera. Es la de fundación. Luego, si tenéis la posibilidad de, si tenéis un techo, si la tenéis bajo techo, genial. Pero si no tenéis nada de esto y tenéis algún material impermeable, tipo una lona o algo que podáis poner encima de la tapa antes de iros de vacaciones, pues perfecto. Y así, es verdad que la tapa reduce la cantidad de agua que entra, pero le damos una ayuda más. Y si no queremos tener mucho problema porque luego nos vamos de vacaciones, evitamos la semana que viene, que la anterior a la de vacaciones, hacer aportes de materia verde porque no podemos luego ver si en esas 3 semanas se pueda llegar a generar malos olores. Entonces, lo ideal es que ya esta semana hagáis los últimos aportes, la semana que viene aireéis bien, veáis las condiciones, si necesario añadís seco y lo dejáis tranquilo antes de iros de vacaciones. El otro problema, las bajas temperaturas, que hemos dicho ralentizan el proceso. ¿Cómo lo solucionamos? Aportar suficiente material verde o fresco. El montón tiene que estar bien tapado. O sea, la tapa siempre cerrada. Eso. Mezclar el montón y añadir algo de agua. Si lo vemos seco. Sí. Evidentemente, si está haciendo solo frío y no llueve, lo podemos hacer así. Pero si al revés está lloviendo, no hace falta esa parte de, digamos así, de hacerlo. En caso que veáis que la temperatura no sube mucho y de pronto eso podéis hacerlo más a la vuelta porque sabéis que podéis controlarle más, podéis echarle ortiga si lo tenéis o incluso purín de ortiga que activa porque tiene mucho nitrógeno y activa bastante la descomposición. Incluso si tenéis compost del año anterior, podéis echarle compost del año anterior que tiene bacterias y va a activar la descomposición o hay sitios donde venden cargas bacterianas para compostaje, pero no llega a ser necesario para nuestro propósito porque además no estamos gestionando
una gran cantidad de restos. El objetivo del Inclusive, ya lo hemos explicado varias veces, no es que gestionéis vuestros residuos, sino que aprendáis a hacer compostaje, aprendáis sobre economía circular y luego en un día de mañana, si el colegio se quiere, digamos así, activar sobre la gestión de residuos, ya sabéis algo, pero es otro sistema de gestión, ¿vale? Ahora, antes de irnos de Navidades, ¿qué hacemos, digamos, la semana que viene antes de irnos? Lo primero, dejamos una capita de seco, ¿vale? A cubrir los aportes que hayamos hecho. Sí. Luego, si es posible, tapar con algo impermeable para que no se moje la compostera, lo que tenéis dentro de la compostera. Exactamente. Airear muy bien, que eso es importante. Si hay mucha humedad y no añadir estructurante, o sea, seco. Y si necesita voltear, pues se saca todo lo que hay dentro de la compostera y poquito a poco añadir lo que es tanto lo húmedo como lo seco. Se hace como una capa, como si fuese la lasaña, y luego añadir seco. Exacto. Como si fuese la cama. Exacto. Entonces, eso evidentemente lo hacéis en un día sin lluvia, porque Claro. si lo estamos, cuando volteamos en verano es normalmente para añadir humedad. En este caso, si volteamos es porque vemos que está tan húmedo que ya le está faltando oxígeno. Entonces, en un día sin lluvia, si no se os moja todo y no, y no hemos resuelto nada. Aquí veis un ejemplo, ¿vale? Aquí se ha sacado todo. Ponéis una lona o 2 bolsas de plástico. Claro. Y sacáis, exacto, todo lo que teníais en la compostera. Entonces, con una horca, con una pala, empezáis a echar la primera capa. Sabéis que la compostera tiene como unas rayitas, pues primera capa y añadís un estrato de seco, que puede ser hojas, puede ser cartón si no tenéis de otra, troceado o lo que sea para añadir este seco. Luego, otra vez lo mismo. Y así vamos haciendo capas. Al terminar de haber vuelto a echar todo, aireamos muy bien y luego sí ponemos la última capita de seco a cubrir todo, ¿vale? Y esto se demora un poco, entonces por eso es algo que si no es necesario no lo hacemos, pero si veis que tenéis algún problema de humedad o de malos olores, esto os puede venir bien hacerlo antes de iros de vacaciones. ¿Y qué más? A ver. ¿Qué problemas nos podemos encontrar a la vuelta de las Navidades? Exactamente. Ya hemos vuelto de Navidad, estamos más relajados, esperamos. ¿Y qué nos podemos encontrar? Malos olores. Exacto, que huela mal. ¿Por qué? Porque hay demasiada humedad, entonces tendremos que, lo mismo, airear, voltear, añadir seco. Baja de descomposición. O sea que volvéis y la compostera no ha bajado de nada en volumen, todo sigue igual, no se parece que no ha pasado absolutamente nada. Significa que hay o mucho seco o sea, que no hay seco y que la materia orgánica verde es poquita, entonces las bacterias no han podido activarse. Tercera opción. Montón demasiado seco. Lo mismo, puede haberse secado porque no le hemos añadido aportes de verde, entonces tendremos que o hacer un buen aporte de verde o incluso llegar a regar si veis que está... Cuando hablamos de demasiado seco, hablamos de una humedad. Si tenéis el medidor que pone letras, entre A y B. Y si tenéis el de número de 0 a 4, 5, es porque está demasiado de 0 a 5 húmedo. Creo que es, sí. Y luego, pues, fauna indeseada, que no queremos que estén en la compostera. La compostera, pongamos, está calientita y nadie la está tocando 3 semanas, de pronto a la vuelta podemos encontrar algún bicho que no queramos. No suele pasar, pero puede suceder. Ahí tenemos que airear muy bien, voltear muy bien y en caso sea necesario llamar los números adaptos para la desinfestación. Y
esto, cómo solucionarlo, ya los hemos explicado, ¿vale? También la fauna indeseada llega porque nos dejamos nuestra capita de seco cubierta o porque le hemos echado cosas que no deberían. Si aireamos y volteamos, en principio ya deberíamos haber solucionado el problema. Entonces, aquí ya tenemos, vale. Si queréis, abrimos una ronda de preguntas sobre lo que hemos hablado ahora y luego nos dejamos unos minutillos para explicaros lo del concurso. Hola, mira, os hablo desde el Instituto Enrique Tierno Galván y mi duda es ¿cuál es el parámetro, que no lo he escuchado muy bien, óptimo para la humedad cuando tenemos el medidor que mide en números? El óptimo está en C. Si tenéis letras y si tiene número de la 7 a 9, sí. Está bien. Vale, muy bien, gracias. Nada. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, llamo del Colegio de la Garena y nuestro problema ahora mismo creo que está siendo que la temperatura nos está subiendo muy poco. No sé si es que a lo mejor estamos todavía teniendo poco aporte de materia orgánica. Sí, a ver, como decía al principio, lo que pasa es que probablemente, la compostera, digamos, sí que se activa cuando llega más o menos a un tercio de volumen de llenado, ¿vale? Entonces, o bien estáis Nos por falta debajo. un poquito. Perfecto. Entonces, si lo lográis activar antes de vacaciones, bien. Si no, no os preocupéis. A la vuelta podéis organizar un día donde... ¿De dónde vienen vuestros restos verdes? Los que aportan los niños, sobre todo, son restos de plátanos. Vale, perfecto. De las meriendas, de las frutas que se traen, de las meriendas. ¿No? Luego hasta aportamos nosotros, yo hasta llevo de mi casa restos orgánicos, pozos de café, llevo la cáscara de huevo. Tengo mi propio cubito para rellevar. Vale, perfecto. Eso está bien, eso está bien. Consejo para todos, porque seguro es un problema que hemos visto en varios sitios. Normalmente es normal, sobre todo los primeros años, cuando todavía estáis tomando un poco la medida de todo. A la vuelta de vacaciones, bueno, los que reciban nuestros talleres podemos organizar el taller para que sea justamente una iniciación, una activación de la compostera, ya os diríamos qué traer ese día, pero podéis incluso organizarlo entre vosotros. O sea, para finales de enero, que un día las clases que participan en el seguimiento de la compostera traigan cada uno una bolsita. Que luego, muchas veces, cuando decimos una bolsita, los niños sabemos que se dejan llevar y llevan de todo. Con que lleven una bolsita cada uno, vais a reunir fácilmente unos 10 kilos. Porque... Me parece genial. Perdón, la verdad que había pensado en la idea de que participaran, porque es que el recreo le da para muy poquito tiempo trocear. Entonces, al final, el volumen que aportamos cada recreo es muy bajo, porque no da tiempo a más. Ya, exacto. Entonces esa puede ser... La idea que tú propones de que participen me parece genial y además implica más. Sí, en porque su casa están pensando para la compostera. Ya, claramente. Y además, mira, lo que sucede es que uno, lo de, entre comillas, competir, le hace llevar cosas. Sí, y con que lo hagáis una vez, ya una vez que habéis llenado la compostera suficiente, ya si el resto de aportes son de a poco, no pasa nada. Pero el golpe inicial tiene que ser... falta. Eso es. Nosotros, a lo que es ahora en otoño, hicimos una campaña de recogidas de hojas secas para guardar, para darles unas pegatinas. Y bueno, ha sido espectacular la participación. Pues ahora tendremos que hacerlo con materia orgánica. Eso es, perfecto. Ir a la vuelta, claro. Ahora, para los más pequeños suele funcionar la pegatina, para los más grandes le funciona el medio punto de nota o... Efectivamente. Bueno, en la nota no nos podemos meter, pero bueno, ya nos buscaremos algo. O un desayunito de la cafetería, al que traiga más, cosas así. Lo han hecho en otros coles y ha funcionado. Vale. Pues sí. Muchas gracias. Nada. De nada. ¿Más preguntas? ¿Todo claro? ¿De momento bien? Vale, pues nada, vamos entonces a explicaros
el concurso, ¿vale? Pues el concurso, el año pasado fue un concurso de dibujar un cartel para el congreso, pero este año hemos pensado darle una vuelta un poco más relacionada con el proyecto. Entonces, el concurso se llama Deja tu huella positiva. Voy a enviaros un correo bueno, mañana no creo, el lunes es lo más probable, donde vienen las bases del concurso, cómo participar, etcétera. Pero por lo general podéis ya ir pensando a cómo realizarlo. Entonces, todos los centros educativos que estén dentro del Inclusive de este año pueden participar. Ahora, ¿cuál es la idea? Que dentro del cole penséis a un proyectito chiquitín, porque lo que podemos, digamos así, el premio son 1.000 euros, entonces el proyecto no puede ser algo descomunal, pero sí que con algo se puede hacer. Que tenga que ver con la inclusión o con la sostenibilidad o con la educación ambiental dentro del centro, ¿vale? Entonces, un proyecto para que en la biblioteca haya libros, qué sé yo, adaptados para la lectura en braille. Tiro ahí casualidad, para la inclusión. O, no sé, que haya un laboratorio de reciclaje de ropa, ¿vale? Esas dos ideas ya están excluidas del concurso, ¿no? Entonces, o, por ejemplo, una campaña de educación ambiental para el centro, diseñada por los mismos alumnos. Entonces, una vez que tengáis el proyecto, digamos así, elegido, lo publicáis en Instagram, en la base de legales viene explicado mejor, y involucrando a la comunidad educativa, o sea, la familia, la comunidad educativa, etcétera, para que os compartan el reel o el post y que le pongan me gusta, el que tenga más va a ganar el premio. Ahora, habrá también un jurado para ver que efectivamente el proyecto es, ¿cómo decir?, está relacionado con alguna de esas temáticas y tendréis que subir todo el 13 de abril, ¿vale? Hasta, vamos a calcular, a contabilizar los likes hasta el 24 de abril, ¿vale? Tenéis esas 2 semanitas y tenéis bastante tiempo de aquí al 13 de abril para dibujar vuestro proyecto. Sí. Es un proyecto por cole, entonces, si a más clases quieren participar, podéis hacer incluso una selección anterior interna al colegio y luego el ganador es el que vais a subir, ¿vale? Porque es un proyecto por colegio. Y ya está, y luego se anunciará el ganador y vais a recibir vuestro premio. Así que espero que os pueda motivar, que sea interesante y que salgan ideas dentro del proyecto, del concurso. Aquí también vais a recibir el correo y luego si tenéis dudas, como siempre, nos preguntáis. Perdona, ¿puedes decir los temas que eran sí. La inclusión, la sostenibilidad? O la educación ambiental. Vale, muchas gracias. De nada. Como veis, pueden estar relacionados con el compostaje o no, pero vamos, que la idea es un poco los 3 ejes del proyecto que digamos así, se pongan en visión, se le dé visibilidad a través de estos proyectos. ¿Tenéis alguna pregunta más? Hola, yo soy Nieves. Sí. Si os quería preguntar, cuando mandáis lo que es las bases del proyecto, ¿Sí? ¿va a haber un formato de cómo presentar el proyecto o eso va a ser libre también? Sí, a ver, va a ser un post o un reel. Y bueno, en principio ahí se explicará si tiene que ser esto un video, un post fijo, una foto, ¿vale? Vale. Lo que tiene que estar claro dentro de esta publicación es que sea el título, el objetivo del proyecto, el impacto que os esperáis. No sé, Vale. nos esperamos que X clases puedan pasar por la biblioteca a utilizar los libros en braille, por ejemplo. O sea, ahora estoy tirando ahí, pero evidentemente es mucho más detallado y específico. Y si por casualidad los que pone ahí os genera alguna duda, una vez que lo tengáis bien claro, lo podéis preguntar.
Gracias, sí, vale, que también nos alguien se quiere desconectar, así que muchas gracias por participar. Y con que eso, el perfil de Instagram tiene que ser el del cole, ¿vale? Supongo que todos tengáis casi todos los coles tengan un perfil, y si no tendríais que generar una página ad hoc para el concurso, pero ahí claro es más complicado porque para los seguidores y ese tipo de cosas, pero tenéis tiempo para hacerlo. ¿Alguna otra duda o algún...? Parece que no. Vale, si no tenéis más dudas, nosotros ahora vamos a terminar mañana los últimos talleres de este trimestre. Sentimos una vez más los que hayan subido algún cambio, pero es que hemos tenido varios tipos de problemas. Sí. Y vamos ahora a volver a empezar el 12 de enero. Entonces, la semana que viene os mandaremos correos o os llamaremos directamente, sobre todo para los que van a tener las actividades en enero, para que no nos pille el toro porque vamos un poco liados este año. Y así que os pedimos simplemente que podáis contestar cuanto antes a los correos para poder hacer el Jenga de las actividades del próximo trimestre, ¿vale? Y cualquier duda, os invitamos siempre a llamar o a escribirnos, porque sois muchos coles y si no nos podemos 70. perder algo, ¿vale? Y si no, pues nada, feliz Navidad a todos, felices fiestas, a descansar y a recargar energías que las necesitamos para el próximo trimestre. Muchas gracias y lo mismo, feliz Navidad y que crezcan las bacterias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Luego. Feliz